salvó, amén. Y como Él fue que me salvó, hoy tenemos un tema súper interesante. El tema es la vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Hoy vamos a aprender de la palabra, amén. ¿Cuáles quieren aprender? Entonces, si tú quieres aprender, presta mucha atención aquí, porque hoy vamos a llevarnos una palabra nueva, amén. Dice la palabra de Dios en Proverbio 16:7. Gloria a Dios. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbio 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Padre, gracias por tu palabra, porque tuyas son. Gracias, Señor, porque hoy va a hablar tú en este lugar, Señor. Padre, hoy te va a glorificar tú en este lugar. Hoy los hermanos se van a llevar unas palabras, Señor, para tener más sabiduría espiritual, para reconocer cómo vivir una vida agradable a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hoy le voy a mencionar 7 formas de cómo agradar a Dios. Y la primera es tener fe. Cuando nosotros no tenemos fe, hacemos cosas que no le agradan a Dios. Porque cuando una persona no tiene fe de que fue Dios que lo creó, hay problema. Amén. La otra es, cuando digo hay que tener fe, eso es bíblico. Dice la palabra de Dios en Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tú no ves. Nosotros esperamos algo, pero no lo estamos viendo. Pero cuando nosotros agradamos a Dios, eso que tú estás esperando llega, porque le está agradando a Dios. Dice el siguiente paso: ocuparse de lo espiritual. Cuando nosotros nos ocupamos de lo espiritual, le estamos agradando a Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de la cosa espiritual, estamos diciendo: hoy yo voy a la iglesia, los afanes de la casa no van a poder conmigo. Hoy yo voy a la casa de Dios. Hoy yo voy a orar por mi hermano. Nos estamos encargando de las cosas espirituales. Cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María, Marta se encargó totalmente de los quehaceres de la casa. Mientras María dijo: no, yo me voy a encargar de lo espiritual. Yo me quiero llenar de Dios. Esos son uno de los pasos para tú agradar a Dios. No voy a mencionar cómo desagradamos a Dios, porque eso no lo sabemos todos con nuestras acciones. Eso me lo enumeran hasta los niños. Pero ¿qué debo de hacer yo para agradar a Dios? Temor a Dios. Muchas personas dicen: ¿qué es ser temor a Dios? ¿Cómo yo sé si tengo temor a Dios? Gloria a Dios. Nosotros tenemos temor a Dios cuando sabemos lo que vamos a expresar. Tenemos temor a Dios cuando sabemos que lo que estamos haciendo, sabemos que hay un Dios que nos está observando. Tenemos el temor a Dios cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, sabiendo de que Dios nos está viendo. Tenemos el temor de Dios cuando sabemos expresar las cosas. Cuando nosotros hablamos para bendecir. Cuando nosotros hablamos para ayudar al otro, entonces tenemos un temor a Dios, porque sabemos que Dios nos da la sabiduría y Dios nos está viendo en cada lugar. Amén. Estudiar y seguir la palabra. Esos son uno de los pasos para seguir y agradar a Dios. Usted diría: ¿cómo estudiar y seguir la palabra? Sí. Cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no podemos conocer cómo vamos a agradar a Dios.
Cuando nosotros no escudriñamos la palabra, no podemos saber cómo vamos a agradar a Dios. Cuando nosotros no leemos la palabra, nosotros no vamos a saber cuáles pasos estamos dando para... Amén. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, podemos vivir una vida agradable a Dios. Otro paso que me agrada mucho, a mí me motiva mucho, que es obedecer a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, en nuestra vida suceden cosas extraordinarias. Dios hace con nosotros cosas extraordinarias. Pero es cuando obedecemos a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios. Aquí está la presencia en este momento, gloria a Dios. Aquí se siente la presencia porque yo la siento. Cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos usa de una manera sobrenatural. Yo decía antes, ¿por qué yo no puedo fluir como yo lo siento en mi corazón? Me daba miedo decir lo que el Señor me mostraba de María o de Pedro. Yo decía, ¿por qué me da miedo? Si yo obedezco la palabra, pero tenía un temor. Pero Dios me ha dado una ayuda idónea, que es el pianista, mi esposo. Y la honra y la gloria de Dios. Pero él me decía, no, mi amor, si Dios te pone algo, suéltalo. Porque cuando Dios habla, se cumple. Cuando nosotros obedecemos a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando a María se le apareció este ángel, ella obedeció. Ella obedeció. Y gracias a María vino Jesús. Pero María no fue elegida porque era una desobediente. María fue elegida porque obedecía. María fue elegida porque era una mujer temerosa de Dios. María era una mujer que fue elegida porque cumplía los principios de la palabra. María era agradable a Dios. Otra cosa importante que es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, las cosas no se mueven. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no sucede nada. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, en nuestra familia lo que va a haber problemas. En nuestra familia lo que va a haber conflicto. En nuestra casa lo que va a haber es divorcio, guerra. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Satanás no puede interferir. Porque estamos siendo agradables delante de Dios. Hacer los sacrificios que Dios quiere. ¿Qué sacrificio Dios quiere de nosotros? Usted lo sabe. Dios quiere que usted cambie la vida que está llevando. Dios quiere que usted queme la carne. Como decimos los dominicanos, la chuleta, ¿verdad? Que nosotros nos apartemos totalmente para Él. Y usted va a ver cómo en su vida va a descender los milagros. Usted va a ver cómo en su vida se van a abrir las puertas. Cómo la economía va a cambiar. Cómo el Espíritu Santo se va a manifestar en sus hijos. Cómo esos hijos rebeldes van a llegar a la casa de Dios. Cómo el Espíritu Santo se va a manifestar de una manera sobrenatural. Vamos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor ejemplo. Jesucristo era humilde. Jesucristo no se la daba, era un hombre humilde. Alababa en todo tiempo. Hay una canción que dice: en la prueba te adoraré. A Jesús se le presentaron muchas tentaciones. Muchas tentaciones, así como se nos presentan a nosotros. Pero él alababa a Cristo. Él alababa a su Dios. Ese era un hombre humilde. Se apartaba del mal. Cuando nosotros nos apartamos del mal, a nuestra vida llegan bendiciones. Cuando nosotros nos apartamos de las cosas negativas, nosotros estamos siendo temerosos de Dios.
Cuando nosotros nos apartamos de lo que la carne nos llama, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros porque le estamos diciendo a la carne no y al Espíritu sí. Amén.